manera. Hay cosas que no podemos hacer de ninguna manera y no siempre está a tiempo, ¿no? Mis hijos siempre dijeron, Sarai una vez dijo, bueno, pero todos los demás lo sostienen, ¿qué cosas son aquellas que no cambian? Le preguntaron a Sarai en el colegio, ¿qué cosas son aquellas que no cambian? Y Sarai tenía 5 años o algo así, y ella dijo, el no de mi padre. El no de mi padre nunca cambia, de ninguna manera. Es decir, hay cosas que por mucho que lo intentemos, es mejor que permanezcan como están, o simplemente, si quieres obtener un resultado de algo que pretendes, tienes que saber que hay maneras en las que no vas a conseguirlo nunca. Entonces, hay cosas que no vamos a conseguir nunca, por mucho que nos empeñemos, y a veces podemos pensar que podemos coger atajos, ¿verdad? O que podemos hacer las cosas de otra manera. Total, lo que quiero es amoldarme, o lo que quiero es hacer algo de llegar, pero sin tener que pasar por algunas circunstancias o algunas cosas. No es así. Y en la fe también pasa algo similar. A veces queremos alcanzar las cosas que Dios nos propone, pero sin embargo nosotros queremos hacerlas a nuestra manera. Queremos a veces llegar a las metas que Dios nos propone, pero tal vez dudamos acerca de esas metas, o dudamos del proceso que lleva hasta tener la victoria en esa meta. Y necesitamos entender que no es a la manera en que nosotros pensamos, sino que es a la manera de Dios. Y una de las cosas que tenemos que trabajar, iglesia, es la incredulidad y la falta de fe. Tenemos que trabajar la incredulidad en cuanto a las cosas que Dios nos dice, y sobre todo también teniendo en cuenta que hay muchos ataques externos y muchos ataques a nuestro alrededor que nos perturban la fe o nos hacen que nuestra fe se debilite o que incluso dudemos. Tenemos que trabajar con esas cosas para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestra fe además vea también las cosas que Dios quiere hacer y que nosotros podamos apoyarnos en ella. Vamos a seguir con la epístola a los Hebreos, y te invito a que abras otra vez en el capítulo 3 de Hebreos. Vamos a meditar en los versículos que la semana pasada no vimos. Hebreos capítulo 3, versículos del 7 hasta el 19. Hebreos capítulo 3, versículos del 7 hasta el 19. Cuando comenzamos el culto, cuando comenzamos la celebración, empezamos leyendo el Salmo 95, que tiene que ver con esto que ahora vamos a leer, así que para que te suene un poquito más, o para que sepas de qué estamos hablando. Dice la palabra del Señor: por eso, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación, en el día de la prueba en el desierto, donde los padres de ustedes me pusieron a gran prueba y vieron mis obras durante 40 años. Por esta causa me enojé con aquella generación y dije: ellos siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos, como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad, esa parte del Dios vivo. Más bien, exhórtense unos a los otros cada día mientras aún se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a ser participantes de Cristo, si de veras retenemos el principio de nuestra confianza hasta el fin. Entre tanto se dice: si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación. Porque ¿quiénes fueron aquellos que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto con Moisés y con quienes se disgustó durante 40 años? ¿No fue precisamente con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en el reposo sino a aquellos que no obedecieron, y vemos que ellos no pudieron entrar debido a su incredulidad. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por permitirnos acercarnos a ella, y por tener la instrucción desde tu corazón a nuestro corazón. Hoy no queremos tener nuestros oídos duros, queremos que nuestro corazón responda a lo que tú nos demandas en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El autor de Hebreos ahí nos está ayudando a entender los argumentos acerca de por qué Jesús es mayor que cualquier otro. Jesús es mayor que cualquier otro, ya hemos dicho que es mayor que los profetas, mayor que los ángeles, mayor que Moisés,
Pero aunque nos ha dado argumentos acerca de por qué Jesús es mayor que todos estos, también nos da ahora argumentos para la exhortación. Es decir, hay algo que de parte del Señor debemos saber y en lo que tenemos que ser advertidos. Y se insiste ahora en las inevitables consecuencias de esa supremacía del Señor. El Señor es mayor que todo, y si nosotros aceptamos que Él es mayor que todo, entonces nosotros tenemos que saber que con eso hay unas exigencias o unas cosas que tenemos que tener en cuenta. Si Jesús es tan grande, está claro que le debemos a Él una completa confianza y además también una obediencia total. A veces cuando repaso mis sermones de un año para otro, a veces algunas de las frases yo digo, pero esta es igual que la que dije la semana pasada. Yo no sé si ustedes se dan cuenta o no, pero reiterativamente el Señor nos está llamando a la oración, a considerar la palabra, a la intimidad con Dios, a la obediencia. Y estos pasajes que estamos leyendo ahora de Hebreos nos invitan específicamente nuevamente a todas esas cosas. Ahora, ¿qué pasará si endurecemos el corazón? ¿Qué pasará si nos negamos a ser obedientes? ¿Qué pasará si nosotros no confiamos en el Señor y en quién es Él? Pues entonces, si no confiamos de esta manera, si no obedecemos, si tampoco nosotros tenemos nuestra fe puesta en Él, entonces las consecuencias serán grandes y terribles para cada uno de nosotros. La constante referencia del autor, ya os dije que en otras ocasiones que la constante referencia del autor a textos del Antiguo Testamento nos ayudan a darle una explicación a esto, porque él no quiere dar simplemente un argumento cualquiera, él quiere dar un argumento que sea convincente. Y cuando alguien predica la palabra, el mejor argumento es el de la propia palabra. Ningún hombre tiene nada que ofrecer, ningún hombre puede decir nada bueno, y yo no estoy aquí como motivador profesional o motivador personal, estoy aquí para traer la palabra. Y es interesante que el autor de Hebreos usa la palabra para argumentar cosas, y nosotros también hoy tenemos que entender que cualquiera que nos quiera decir algo de parte de Dios tiene que hacerlo sustentado en la palabra o apoyado en la palabra. Entonces el autor de Hebreos, en ese capítulo que acabamos de leer, en esos versículos que acabamos de leer, él hace referencia al capítulo 95 de Salmo, versículos del 7 al 11 que leímos al principio de la celebración. Y ese Salmo advierte a los que lo oigan a que no sean como los israelitas que tuvieron actitudes que fueron negativas delante de Dios cuando escucharon la voz de Dios. Dios les dio instrucciones, ellos tenían que hacer lo que Dios les había dicho, pero ¿cuál fue la respuesta de aquellos que estaban en el desierto? La respuesta fue desobedecer, la respuesta fue dudar, la respuesta fue cuestionar. Así que el Salmo nos invita a pensar en todas esas cosas y es una advertencia que a aquellos que rechazan escuchar la voz de Dios. Si no queremos escuchar la voz de Dios, en eso habrá consecuencias. Entonces, ¿por qué no se escucha la voz de Dios? Por la incredulidad, porque se falla en alcanzar el reposo que Él ha prometido a su pueblo. Es decir, si nosotros dudamos de las promesas de Dios, evidentemente no alcanzaremos las promesas de Dios. Si las cuestionamos o las ponemos en duda o decimos esto no será así o esto no será así, entonces nosotros tendremos unas consecuencias acerca de eso. Dios nos ha prometido dar descanso, creamos que nos va a dar descanso, y ese descanso es el mismo Señor, verle a Él cara a cara y estar con Él por la eternidad. Entonces el autor de Hebreos está preocupado por algunos que han abandonado su fe. Han estado caminando en la fe, han creído que Jesús es el Señor, pero algunos se han marchado y otros se lo están planteando, lo están considerando como la posibilidad de dejar la fe. Entonces, ¿cuáles han sido las razones por las que algunos dejaron la fe y otros lo están considerando? El texto no lo dice, no está literalmente puesto, pero está como que se puede palpar. Las dudas, la incredulidad, las presiones del entorno. Gente que decía, ¿cómo vas a dejar tu religión? ¿Cómo vas a dejar todo lo que has hecho durante toda la vida? ¿Cómo vas a dejar a tu familia por culpa de esta fe? No solamente eso, sino la demanda de un cristianismo real. Es decir, porque el cristianismo tiene unas demandas. Vivir la fe tiene unas demandas. La fe no se vive conforme a como yo creo. La fe se vive con la autoridad de Dios y bajo unas demandas que son reales. Yo no puedo hacer lo que yo quiera. Yo hago lo que Dios dice que tiene que hacer, que tengo que hacer. Entonces, más cosas. Pues la propia religiosidad,
Es decir, hacer valer la religión por encima de la fe y también, como no, las debilidades carnales. Aquellos momentos en los que nosotros decimos, vemos la tentación y la seguimos. Entonces hay tantas cosas por las cuales alguien puede dejar la fe, y son algunas de esas razones por las que muchos dejaron de seguir a Jesucristo y otros se lo estaban planteando. Tal vez habían otras más. Y la advertencia es: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación. El texto nos lo dice. Las dos frases, la provocación y el día de la tentación, se traducen de dos palabras hebreas que son nombres de dos lugares. Uno de los lugares es Masá y el otro es Meriba. Masá significa prueba y Meriba significa altercado. Pero ¿qué pasó aquí en este lugar, en Masá y en Meriba? ¿Alguien recuerda que son dos referencias en el Antiguo Testamento, una de Éxodo capítulo 17 y otra de Números capítulo 20? Pues en esos pasajes hay un incidente durante el caminar por el desierto de los israelitas. Ellos van por el desierto y a veces tenían sed y no tenían agua. Y pasando por el desierto, se enfrentaron con Moisés porque no tenían agua y se quejaron contra Dios porque no les daba agua. Entonces, ¿de qué manera se quejaban? Se quejaban porque no lo tenían, pero también recordaban: es que antiguamente, cuando salimos de aquella tierra en la que éramos esclavos, allí teníamos comida y allí teníamos agua. Entonces no nos faltaba nada. Entonces muchas veces aquellos anhelaron la esclavitud porque tenían algo para comer. Anhelaron aquellos tiempos y aquellas cosas que tenían. Entonces, cuando hacían estas cosas, estaban renegando de Dios. Estaban diciendo: Dios, tú no nos interesas. Dios, en realidad nos sacaste de allí para hacernos sufrir 40 años aquí, Señor. Entonces, en el pasaje de Números capítulo 20, Dios le dice a Moisés que le hable a la roca. Es decir, que le diga a la roca, que le hable: saca agua. Porque Dios le dijo: si le hablas a la roca, sacará agua. Pero Moisés estaba tan mosqueado con todo lo que tenía alrededor, con la gente que se quejaba, estaba mosqueado hasta con Dios. Entonces él no le habló a la roca. ¿Saben qué fue lo que le hizo a la roca? La golpeó. Y al golpearla, salió agua. Pero desobedeció a Dios. El agua salió, pero la desconfianza de Moisés en Dios y su cansancio por el pueblo no permitió a Moisés ver la tierra prometida. No le permitió ver la tierra prometida. O sea, no le permitió entrar en la tierra prometida. Verla la vio, pero no la tocó. Entonces, de ninguna manera, dice el Señor en ese pasaje del Salmo y otra vez en Hebreos, de ninguna manera entrarán en mi reposo. Y quiere decir, de ninguna manera entrarán en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque para los que iban andando por el desierto, aquellos que salieron de Egipto, la misma tierra prometida era un lugar de reposo. Y por eso se le llama a veces, y en la escritura, en Deuteronomio 12, la tierra del reposo, el lugar de reposo o el reposo. Aquellos no entraron por su falta de confianza en el Señor. Todos los que salieron de Egipto, ninguno de ellos entró en la tierra prometida, solamente la descendencia. Y la enseñanza que tenemos ahí es que la desconfianza y la desobediencia de Israel le impidieron entrar a gozar de las bendiciones de Dios, de aquella tierra que fluía leche y miel. Y el autor de Hebreos dice a sus lectores: tened cuidado con caer en la misma desobediencia y en la misma desconfianza en Dios que mostraron vuestros antepasados. Tened cuidado con eso, no sea que perdáis las bendiciones que esperáis como les pasó a ellos. Ahora, los que están en Cristo, la esperanza es ver a Cristo, tener vida eterna. Aquellos, la esperanza que tenían del pueblo de Israel era entrar en la tierra prometida. Dice: tened cuidado, no os pase igual que aquellos. Y en efecto dice: mientras hay tiempo, versículo 13, mientras podéis seguir hablando de hoy, dadle a Dios la confianza y la obediencia que podéis darle. Iglesia, la advertencia para nosotros es: obedezcamos y confiemos. Ese hoy quiere decir que mientras haya vida, mientras tengamos la posibilidad de tomar una decisión por confiar y por obedecer, que lo hagamos.
Realmente el autor de Hebreos es que lo que nos está diciendo es que tenemos una nueva oportunidad hoy de decir: Señor, confiaré en ti y te obedeceré. Si le damos al Señor el señorío que Él merece tener, veremos entonces la bendición de Dios. Si le damos al Señor todo lo que nosotros somos y confiamos en Él, podremos entender y ver que Dios hace las cosas perfectas. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de ser advertidos nosotros como iglesia. Y siendo advertidos, tenemos, tal vez hasta que acabe el día, pero tal vez hasta que salgamos, tenemos la oportunidad de decir: Señor, iré adelante contigo. Así que Dios nos hace unas advertencias en este texto para nosotros como iglesia hoy. Tenía unas advertencias para aquellos que leyeron la carta, tenía unas advertencias para el pueblo de Israel, pero también tiene advertencias para nosotros hoy. Y Dios nos hace un ofrecimiento, primera cosa. Nos hace un ofrecimiento. Y tal y como le ofreció a los israelitas la tierra prometida, nos ofrece a nosotros también las bendiciones de una vida que es mucho mejor que la vida sin Él. Iglesia, no hay nada mejor que estar en Cristo. No hay nada mejor que tener una relación personal con Él. El mundo ofrece muchas cosas. Pensamos que podemos alcanzar muchas cosas, pero déjame decirte, si hoy estás dudando entre seguir a Jesús o no seguirle, déjame decirte lo que ya Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15: separados de mí, nada podéis hacer. Y tú dices: pero cuando no busco al Señor, yo puedo respirar. Cuando no busco al Señor, yo tengo provisiones. Cuando no busco al Señor, puedo sonreír. Déjame decirte que todas las cosas que nosotros podamos disfrutar en la tierra, podemos disfrutarlas, sin duda. Pero ¿qué pasará si pasamos todo el tiempo disfrutando de las cosas de la tierra y la eternidad la pasamos sin Dios? Si hoy estás pensando que Dios no es importante, si hoy estás pensando que tu religiosidad de antes era mejor, si hoy estás pensando que la vida vieja que hacías era mejor, déjame decirte que hoy el Señor nos está haciendo o nos está invitando a poner solo la mirada en Él. Pero, y la segunda cosa, pero para obtener las bendiciones de Dios hacen falta dos cosas, ya las hemos mencionado: la confianza y la obediencia. En cuanto a la confianza, tenemos que creer que lo que Dios dice es verdad. Y esto es creer su palabra, creer las promesas. Y tenemos que estar dispuestos a hacer que nuestra vida dependa de sus promesas. Yo sé que a veces nos cuesta creer las cosas que Dios nos dice, porque a veces las cosas que Dios nos dice no son las cosas lógicas que nosotros entendemos de aquí. Dios nos pide cosas que van más allá. Pero si obedecemos, encontraremos la bendición de parte de Dios. Por lo tanto, estemos dispuestos a confiar. La otra es la obediencia que hemos dicho. Y es como si un médico nos dijera: si sigues este tratamiento te vas a curar. Pero llega un momento en que nosotros decimos: no, ya no me tomo más el tratamiento. Porque si un médico te está diciendo que te tomes un tratamiento, síguelo. O como si un atleta está entrenando y su entrenador le dice: si sigues este proceso vas a poder lograr la victoria o vas a poder alcanzar las victorias que tienes que lograr. Si sigues este entrenamiento, si sigues mis instrucciones. Nadie tiene duda de que Alcaraz es un portento del tenis. Nadie tiene duda de eso. Que Djokovic es un portento del tenis, Nadal, que también lo fue Federer, y que otros también. Pero si no hubieran seguido las instrucciones de un entrenador, ¿hubieran llegado a las metas que han logrado? Pues tal vez no. De la misma manera, nosotros tenemos que entender que hay un experto en la vida, y ese experto en la vida es Dios. Y la verdadera felicidad depende de que nosotros le obedezcamos. Iglesia, la obediencia no es una opción. Debemos obedecer al Señor. Y el ofrecimiento de Dios tiene un límite. Y es la tercera cosa, y es que la duración de la vida es la que es. Nunca sabemos cuándo llegaremos al límite. Y siempre hablamos fácilmente de mañana haremos, y hacemos planes para mañana, y hacemos planes para un año, y hacemos planes para 5 años, o para 20, o para el día de la jubilación. Tengo que trabajar y tengo que cotizar porque tengo que jubilarme. Está bien, está bien. La Biblia habla de ser precavidos, pero en las cosas espirituales, Dios nos dice que hoy es el día de la decisión. Que hoy es el tiempo de la decisión. Y si veis el texto que acabamos de leer, hay varias advertencias en las que dice: todavía hay tiempo, hoy todavía es el momento de la decisión. Porque lo único que tenemos y sabemos es el hoy, el ahora mismo. Tal vez mañana no llega.
Tal vez mañana no llega porque esta noche morimos. O al salir de aquí nos atropella un coche. Estás pensando, qué catastrofista, ¿verdad? ¿Cómo nos quiere Samuel? No, pero es la realidad. Es la realidad de la vida. Nunca sabemos dónde estará el lugar en que nos encontraremos definitivamente con el Señor. El ofrecimiento de Dios es a aceptar hoy. ¿El qué? Confiar en Él y obedecerle. Hoy. No dejes, no, ya la de mañana. Es que este verano tengo unos planes y ya en septiembre a la vuelta, o tal vez después de Navidad. No, es hoy el tiempo en el que Dios nos da la oportunidad. Porque no podemos estar seguros si habrá un mañana para nosotros. Por lo tanto, iglesia, si estás oyendo la voz de Dios que te habla y te dice algo, oír la voz de Dios es sinónimo de acercamiento a la palabra. Si tú te acercas a la palabra, vas a ver a Dios obrando y hablándote. Mire, esta semana me pasó algo interesante. Esta semana me tocó leer el libro de Eclesiastés en mi lectura devocional. Y me tocó leer el libro de Eclesiastés. He leído el libro de Eclesiastés un montón de veces. Pero no sé por qué esta semana el Señor me tenía cosas para decir en el libro de Eclesiastés. Muchas cosas para decir. Y seguía, cada vez que añadía un versículo más decía, no sé si me paro, me conformo con esto o sigo leyendo. Pero Dios es así, si tú quieres oír la voz de Dios, te tienes que haber un acercamiento a la palabra. Si no te acercas a la palabra, no oirás la voz de Dios. Y Dios hará por su Espíritu Santo. Fíjate cómo comenzaba el texto que leíamos hoy. ¿Cómo comenzaba? Y el Espíritu Santo dice, habéis oído cómo el Espíritu Santo habla, porque el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra. Y el poder de la palabra para desafiar y cambiar a los creyentes recibe aquí un nuevo énfasis. Dios sostiene a su pueblo por medio de las palabras que Él ha hablado. Necesitamos la palabra. Oigamos hoy su voz y no dudemos de seguirle. Debemos prestar atención cada día, iglesia, a la voz de Dios y no ser endurecidos por la incredulidad. No, bueno, no sé, es que yo he escuchado, es que alguien dice. ¿A quién le pones tu atención? Porque cuando Dios habla y dice, Dios es soberano con su palabra. Ayer estábamos hablando en casa como familia y salió la conversación de una familia que conocemos en la que Dios siempre les habla y tienen claro que es la cosa que hace. Y entonces tú dices, ¿y cómo es posible? Pues es muy sencillo, porque se acercan a escuchar la voz de Dios y la obedecen. Si hacemos eso, está todo como rodado, está todo como que va a marchar. Iglesia, es tan sencillo. Y tú me puedes mirar diciendo, Samuel, a lo mejor es sencillo para ti, pero es que mi situación, es que tú no conoces tampoco las mías. Por lo tanto, obedezcamos. Hagamos lo que el Señor nos dice, oigamos su voz. Y aquí el texto nos anima a algo. Es un ministerio que a lo mejor deberíamos plantearnos desde el consejo, desde la propia iglesia, plantearnos si lo creamos. El ministerio de aliento. Dices, ¿y esto qué es lo que es? ¿Te has preguntado? ¿Sabes lo que es el ministerio de aliento? Leyendo los versículos nos dice que hoy es el tiempo de animarnos unos a otros. Es el tiempo de exhortarnos unos a otros. ¿A qué? Es el tiempo de exhortarnos unos a otros a que dejemos la incredulidad a un lado, que pongamos nuestra mirada en el Señor y que avancemos. El ministerio de aliento es muy importante en la vida de la iglesia, porque el ministerio de aliento es aquel que se realiza para animar al otro, para que no desmaye en su relación con Dios y en su fe. Tomás me necesita y yo le necesito. Pepita necesita a Asun y Asun la necesita Pepita. Y así cada uno de nosotros necesitamos alentarnos unos a otros para que no caigamos en incredulidad, para que no caigamos en la debilidad de la carne, para que no desconfiemos. Necesitamos eso. Constantemente necesitamos un ministerio de aliento, donde también nos recordemos unos a otros las promesas de Dios, para que no hagamos cosas que nos sirvan de cosas vanas. Y Eclesiastés me recordaba estas cosas. Hay tantas cosas vanas en la vida, hay tantas cosas que ya recordáis que os he dicho otras veces. Vanidad de vanidades, todo vanidad. Si vas a una traducción correcta sería vapor de vapores, todo se evapora. Porque en este mundo todo se queda, todo se evapora, nada se queda. Pero nuestra relación con Dios puede permanecer para siempre. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Las cosas vanas de este mundo o nuestra intimidad con Dios? ¿Qué es más importante?
Alentar a un hermano y que mañana pueda ser yo alentado, o quedarme parado y viendo cómo otros caen. Fíjate, esto es lo que está animando el autor de Hebreos, y esto es lo que Dios nos anima a nosotros hoy. Alentemos al que está caído, al que está un poco debilitado, seamos un apoyo para él. Un ministerio basado en la palabra de Dios, y también en apoyarnos los unos a los otros, es la clave para que podamos tener fidelidad en Dios y para que podamos perseverar. Iglesia, nos necesitamos unos a otros, por eso no debemos dejar de congregarnos. Pero dejar de congregarnos no es el domingo. Algunos venís el domingo, lo digo con mucho respeto, lo digo con tolerancia. Algunos venís el domingo y ya está. Pero ¿dónde está nuestra comunión entre semana? ¿Dónde está nuestro crecimiento espiritual entre semana? ¿Qué podemos hacer los unos por los otros? Tenemos que ayudarnos unos a otros. Congregarnos no es solamente el domingo. Debo buscar a la iglesia como un referente. Allí cuando esté caído, cuando tengas que recibir instrucción para educar a tus hijos, ¿a quién le vas a preguntar? ¿Al que sale en la televisión que no cree a Dios? ¿A quién le vas a preguntar? ¿Al maestro que le dice que tampoco cree en Dios? ¿A quién le vas a preguntar? ¿Al Señor mismo y a alguien que vive para el Señor y que educa a sus hijos en los fundamentos de la palabra? ¿A quién le vas a preguntar? Los jóvenes, cuando tenéis dificultades en las situaciones que tenéis que decidir día a día, ¿a quién le vais a preguntar? ¿A un joven que no ama a Dios? Te va a decir, pasa de eso, Dios está pasado de moda, Dios es para tus padres y para mis abuelos y para tal, pero ya está. ¿A quién le vais a preguntar cuando tenéis dudas? ¿A quién le vais a decir, oye, Señor, yo necesito? ¿A quién vas a tener como referencia? Porque la gente del mundo no tiene como referencia a Dios. El ministerio de aliento es tan importante, estar juntos es tan importante. Me acuerdo que en una ocasión pasábamos una dificultad y le dije a los pastores de la iglesia que nos daban ayuda, que nos daban cobertura, a los pastores de la iglesia madre y al consejo de la iglesia, y yo les dije claramente, hermanos, necesito vuestro aliento en mi cogote. Necesito vuestro aliento en mi cogote. Sí, ese aliento que sale caliente, que además tiene olor a ajo, ese. Pero ese aliento es el que me impulsa. Con tal de no olerlo, yo camino. ¿Sí o no? Yo necesito el aliento. Necesito el aliento de la iglesia. Lo necesito, y eso es importantísimo en nuestras vidas. Entonces, déjenme decirles que no es solamente un ministerio de los líderes de la iglesia, El ministerio de aliento debe ser el ministerio en el que todos los cristianos estemos involucrados. Todos y cada uno de nosotros. Siempre una palabra oportuna. No una palabra de crítica. No una palabra para murmurar. No una palabra para quejarme. Una palabra de aliento. ¿Cuánto me encantaría, cuánto me gustaría cuando nos encontramos y conversamos? ¿Cómo estás? Hoy pues estoy preocupado por esta situación. Párate, vamos a orar. Me encantaría cuando salimos al gol ahí fuera, aparte de saludarnos, abrazarnos y hablar de si el Madrid ganó anoche o perdió. No lo sé, por cierto, me da igual. Vale, pero me da igual esas cosas. O si hace calor o no hace calor. Por cierto, no hace calor, es una ilusión pasajera. En vez de hablar de todas esas cosas que pudiéramos decir, oye, ¿cómo estás? Oye, pues nada, estoy preocupado porque no sé si voy a seguir trabajando. Párate un momento, vamos a orar por eso. El Señor dice que los que confían, damos una promesa, le damos una promesa. El Señor dice en su palabra que si confían, claro, para poder decirle a alguien, el Señor dice, tengo que conocer lo que el Señor dice. Au. Pero, y si no sé qué decir, le digo, mira, yo no sé lo que el Señor dice en estas cosas, pero sí sé orar. Déjame orar por ti. Ministerio de aliento, una llamada. Un hermano enfermo, una llamada. Ministerio de aliento, un hermano caído. No quiero congregarme, la situación está difícil. Vamos a buscar al Señor. Te voy a ir a visitar. Y junto con el ministerio de aliento tenemos que hacer el ministerio de secuestro. Ministerio de secuestro es que voy a su casa y no quiere venir, pero lo saco por los pelos y lo traigo y lo... Una vez lo hicimos en la iglesia de Las Palmas. Claro, estamos hablando de cuando éramos jóvenes. Bueno, un poco más jóvenes. Entonces, fuimos a casa de una chica que tenía dificultades para venir y los jóvenes, claro, los jóvenes que se pusieron pasamontañas y entraron ahí, la metieron en el coche, la madre diciendo que no se va, y los jóvenes, que sí se va. Y nos la trajimos. ¿Estoy dando ideas? Señor.
La dedicación a entender y ayudar a otros en la iglesia local es necesario. Y el mayor peligro es que algunos de la congregación puedan tener un corazón lleno de incredulidad y que los aparte del Dios vivo. Y no queremos que nadie se aparte. Pero también es verdad, aunque me encantaría tener un ministerio de secuestro, no podemos obligar a nadie. La gente tiene que estar porque quiere. Porque estar en la presencia de Dios es por voluntad propia, no porque alguien te obliga. Te animaré, me animarás, pero no te obligaré. El Espíritu Santo nos sigue buscando, iglesia, te sigue buscando y nos sigue atrayendo hacia Dios. ¿Y la lucha contra quién es? La lucha es contra nosotros mismos. Ya basta de echarle la culpa a Satanás. Ya basta de echarle la culpa al otro. Ya basta de echarle la culpa a la iglesia en la que me congrego. Ya basta de echarle la culpa a que es que esta no es el lugar donde yo me siento cómodo. Tú no vienes a la iglesia a sentirte cómodo. Vienes a la iglesia a sentirte incómodo. Por lo menos a 3:16 vienes a sentirte incómodo. Piénsatelo bien. Porque aquí nos incomodamos, sirviéndonos los unos a los otros, pero sobre todo sirviendo al Señor. Y sirviendo al otro, sirvo al Señor. Por lo tanto, necesitamos saber que el problema somos nosotros mismos, porque no nos hemos deshecho totalmente de las cadenas que en otro tiempo nos ataban. Todavía seguimos pegados a aquellas cosas. ¿Qué cosas? Pues seguimos pegados todavía a los vicios, a las adicciones, pero también por otro lado seguimos atados a las heridas en el corazón, a la falta de perdón. Y seguimos cargando con unas cosas y con otras, y mientras estamos cargando con esas cosas, evidentemente, tenemos una tendencia hacia la incredulidad de lo que Dios puede hacer. Confiemos en lo que Dios puede hacer. Y Él hay cosas que nos ha prometido. La primera de todas es la vida eterna con Cristo. Y esto no fallará. Y nuestra resistencia puede ser provocada por el sufrimiento, o por la persecución, o por las presiones de la tentación, pero la raíz de todo siempre está en la incredulidad, en no creer que Dios nos puede sacar de todo eso, en no creer que Dios nos puede llevar más allá. ¿Tienes dudas? ¿Tienes falta de fe? La Biblia dice a una mujer pidiéndole al Señor: Señor, yo creo, pero ayúdame mi incredulidad. Ayúdame para creer más. Ayúdame para ir adelante. Puede ser que alguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y que el pecado, yo sé, es un poder activo, es un poder agresivo, que debemos resistir con todas nuestras fuerzas. Pero no lo vamos a resistir solos, sino con el poder del Señor. Pero si endurecemos nuestros corazones contra la palabra de Dios, el pecado tendrá riendas sueltas y puede ser que alguno se endurezca. No permitamos la incredulidad. Y recuerda, el Espíritu Santo se señala como quien habló, te lo dije antes, por medio de David. El primer versículo, el versículo 7, en ese texto del Salmo 95. Y el Espíritu continúa hablando hoy a todas las generaciones después de aquello. A todas las generaciones después de los lectores de Hebreo. A nosotros. Nos sigue hablando por medio de la palabra, advirtiéndonos de que cada uno se asegure de que está siendo renovado hoy en el Señor. Porque podemos oír su voz y porque podemos vivir para Él. Nosotros oímos su voz y caminamos con Él. Los cristianos debemos dejar de endurecer nuestros corazones y empezar a responder con confianza y con obediencia. ¿Tienes dudas acerca de lo que Dios puede hacer? Acércate a la palabra. Pídele a otro que te ayude. A alguien que, teniendo mayor fe o teniendo más condición de seguir en la fe, te pueda ayudar. Entonces, no es bueno hacer un juego a dos bandas, iglesia. No es bueno que digamos, hoy con Cristo, mañana no. Hoy aquí, mañana no. Es que no lo sé. ¿Cuántas cosas tendríamos que tomar para decir aquí? Iglesia, además te digo una cosa. Si alguien está dudando en abandonar la fe, si alguien se lo está pensando, déjame decirte, para atrás no mires. Para atrás ni para coger impulso. No hace falta. Nuestro impulso no viene de lo que está atrás, nuestro impulso viene de Cristo, que al mirar quiero correr hacia Él. Y ese es el entorno del texto en Hebreos, que nos enamoremos tanto de Jesús que queramos correr hacia Él, que Él sea más importante que cualquier otra cosa
a nuestro alrededor. Demostremos que en verdad pertenecemos a Cristo. Si después de todo retenemos el principio de nuestra confianza y hasta el fin pertenezcamos al Señor y perseveremos en la fe, porque la fe perseverante es la señal de la verdadera conversión. No es fácil estar y permanecer en la fe, pero estamos. Unas veces más caídos y otras veces más erguidos, pero estamos. Caminamos. Señor, he caído, pero me levanto. La fe es el medio por el cual nos aferramos a las promesas de Dios y permanecemos en la relación que Él ha hecho posible para nosotros por medio de su Hijo. Tenemos comunión con el Padre gracias al Hijo. Entonces, queremos entrar en el reposo de Dios, debemos perseverar. Debemos perseverar. Y aquellos que abandonan esa confianza en Cristo y se apartan de Él, tal vez están mostrando que nunca fueron participantes de Cristo, tal y como nos dice el texto. Participantes de Cristo. Se pegaron al pueblo de Dios porque el pueblo de Dios creo que ofrece buenas cosas, interesantes cosas. Mire, nosotros no somos la iglesia perfecta, ni pretendemos serlo. Ahora sí que pretendemos parecernos más a Cristo, eso sí. Tenemos muchos fallos como iglesia. Y bueno, si escuchas un poco la voz de Dios, no necesitas que nadie te lo diga. Si eres un poco autocrítico contigo mismo, si haces lo que dice el Salmo 139, que te autoexaminas delante del Señor, tú sabes que tienes cosas en las que tienes que mejorar, a nivel personal y como iglesia. Yo lo sé. Y siempre se oirán las voces que dicen, es que la iglesia en general, pero la iglesia, pensando en nosotros, es que tiene estos fallos y esto y esto y esto. Da igual lo que digan los demás. ¿Están aquí? No. ¿Los van a resolver con nosotros? No. No hagamos caso de esas cosas. Hagamos caso de lo que nosotros vivimos aquí. De lo que nosotros somos, de lo que nosotros hacemos. Y hagámoslo juntos. Crezcamos en el Señor juntos. Y evidentemente, iglesia, para ello tenemos aquí un ofrecimiento de parte del Señor que nos ayuda a caminar. Y es que solo los que están dispuestos a darle su confianza al Señor y su obediencia total van a poder ver la misericordia de Dios constantemente. Entonces, tal vez no le has dado todavía tu corazón al Señor. Pues si no le has dado tu corazón al Señor todavía, es el tiempo en el que tú puedes decir, Señor, dejaré todo aquello que me ata a este mundo para seguirte a ti. Señor, hay cosas que no entiendo. Sé sincero. Señor, hay cosas que no entiendo. Escucho lo que me dice Samuel, escucho lo que me dice el otro o la otra, escucho lo que Dios me plantea, pero yo, sin embargo, todavía tengo dudas. Pero Señor, nada me ha dado la paz o me puede dar la paz que tú me ofreces dar. Y hoy déjalo todo por seguir a Cristo. Sé como Mateo, que cuando Jesús lo encontró haciendo los tributos, recaudando los impuestos, le dijo, ven, sígueme. Y aquel hombre lo dejó todo y le siguió. Y así otros tantos, como muchos de nosotros en este auditorio, que hemos dicho a Jesús, sí, Jesús, te seguiré. Déjalo todo. Te voy a decir una cosa, conforme a lo que dice la palabra de Dios, ya estás perdido. Y el único que te puede hallar es Cristo. Él es el que se esfuerza por ir a la oveja que está perdida. Y tal vez esa oveja eres tú hoy. No dudes más. No te resistas más al Señor. Y diles, Señor, te seguiré. Señor, reconozco que moriste en la cruz para perdonar todos mis pecados y para darme vida nueva. Señor, que allí has perdonado quien soy y has ocupado el lugar que yo merecía. Y hoy, Señor, me arrepiento por todos y cada uno de mis pecados y te seguiré. Y a la iglesia hoy le digo, iglesia, fortalécete en tu fe. Fortalécete en la confianza y en la obediencia. No dudes del Señor que lo ha prometido. Él ha dicho, voy y preparo lugar para vosotros. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y nuestro Dios no miente. Nuestro Dios no cambia, no falla. Ahí donde estás, cierra tus ojos para orar. Y si hoy le dices a Jesús, Jesús, me arrepiento de mis pecados y te seguiré, donde estás, ponte en pie.
Y si hoy, iglesia, dices delante del Señor, Señor, necesito renovar mi fe en ti, creerte, ponte en pie. Si tú dices, Señor, te necesito hoy, ponte en pie. Si necesitas fortalecer tu fe, ponte en pie. Si necesitas tener más confianza, ponte en pie. Si hay algo que el Señor te está pidiendo que hagas y te está resistiendo, ponte en pie. Dile, Señor, yo lo haré, te obedeceré. Señor, y conoces nuestros corazones y no nos podemos ocultar delante de ti. Padre, si alguno hoy te entrega su corazón, tú lo recibes porque amas al pecador. Y Señor, si alguno entre tu iglesia hoy reconoce que necesita más fe, tú lo llenas de tu Santo Espíritu